Yo no sé qué habías visto en el espejo cuando te veías hasta el día de hoy. Yo no sé qué idea tenías acerca de tu vida, pero hoy quiero decirte que Dios quiere que empieces a ver tu vida conforme a las capacidades que Él te ha dado, conforme a la identidad que has recibido de parte de Dios. Dice la Biblia: el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Y si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Quiero platicarles una historia que les ayudará a comprender mejor esta porción de la Biblia. Se cuenta que un campesino que estaba paseando a sus ovejas cerca de una montaña se encontró un nido tirado en el piso. Este nido era un nido de águilas y de hecho tenía dos polluelos en su interior. Uno ya estaba muerto porque el nido se había caído desde la montaña, llegando hasta las laderas de la montaña. Pero el otro tenía todavía un polluelo vivo de águila. Este campesino, cuando vio ese polluelo, en realidad lo vio con desagrado, pues las águilas cuando crecen molestan a las ovejas. A veces hasta se llevan a los becerros más pequeños para alimentarse, o se comen a las gallinas. Así que cuando el campesino vio este polluelo de águila, lo primero que pensó es matarlo. Pero movido a misericordia lo recogió y se lo llevó hasta su casa. Se lo llevó ahí donde tenía las gallinas y ahí se lo llevó, lo empezó a alimentar. Y de repente lo metió en el gallinero junto con las gallinas. Y pasó el tiempo y esta águila, como todos los días, comía lo mismo que las gallinas, veía lo que las gallinas hacían. Todo el tiempo se la pasaba actuando como una gallina. Se desarrollaron sus alas, pero no volaba. Tenía pico y garras para alimentarse de carne, pero comía lo mismo que comían las gallinas. De hecho, empezó a cacaraquear y a revolotear sus alas en el piso, igual que una gallina. Esta historia se volvió famosa en la comunidad porque había una águila que se comportaba como una gallina. Cuando pasa el tiempo, un naturalista se enteró de la historia, fue hasta la granja de este campesino, fue a mirar y efectivamente este naturalista vio y no podía creer que había una águila con su pico, con sus garras, con sus plumajes, pero comportándose como una gallina. Y le dijo el naturalista al campesino: oye, no es justo que esta águila viva así. Esta águila está diseñada para surcar los cielos. Esta águila está diseñada para conquistar las alturas. Vamos a llevarla. Y el campesino le dijo: mira, yo te apuesto lo que quieras, pero esta águila nunca más volverá a ser un águila. Todo lo que sabe hacer, todo lo que sabe comportarse es como una gallina. Efectivamente, el naturalista tomó al águila y quería que volara, y el águila no volaba. Se la llevó lejos, pero regresaba siempre caminando y comportándose como gallina nuevamente al corral.
Estaba a punto de tirar la toalla el naturalista cuando pensó: hey, ¿qué es esa montaña que está a lo lejos? Y le dijo el campesino: esa es la montaña donde encontré al polluelo tirado. Agarró el águila y se la llevó a la montaña. Hizo el viaje, llevó al águila a la montaña y empezó a notar que el águila empezó a estar muy inquieta. Estaba muy incómoda, pues el águila todavía recordaba cuando se había caído del nido y casi pierde la vida. Estaba muy incómoda el águila. Cuando la llevó arriba, la estaba subiendo a la montaña, narra que el águila no quería ni voltear a ver al sol por miedo de lo que había pasado. Pero de repente, estando en las alturas, el águila recordó quién era. Y este naturalista, al levantarla en las alturas, al tener el sol de frente, la arrojó y por primera vez en toda su vida comenzó a volar. Cuando yo leí esta historia, me di cuenta de cuántos de nosotros no estaremos viviendo como esta águila en medio de gallinas. Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos aprendido, nos dice que podemos hacer ciertas cosas, vivir en este mundo a un nivel muy por debajo de lo que fuimos diseñados. Pero ¿sabes? Dios nos ha llamado a ver nuestra identidad no conforme a lo que vemos a nuestro alrededor, sino somos lo que Dios dice que somos. Y a lo mejor puedes haber visto alrededor de tu vida gallinas toda tu vida. Quizá creciste en un ambiente de gallinas. Quizá hasta tus plumas huelen a gallina. Quizá en la mente tenemos llena la mente del comportamiento de gallina. Solo hemos visto gallina. Pero tú no eres una gallina. Tú eres un hijo de Dios, diseñado para conquistar un propósito grande en las alturas. Los que lo crean, que le aplaudan a Dios esta mañana. Somos lo que la Biblia dice que somos. Alguien levante conmigo su mano derecha y dígalo fuerte: yo soy lo que la Biblia dice que soy. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Solo los que lo crean, apláudanle, pero bien fuerte al Señor. Apláudanle bien fuerte. El versículo que acabamos de leer nos dice la primer parte: véanse a ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado. Digan conmigo, por favor, fuerte: capacidad. Me llama la atención que la Biblia no dice véanse a ustedes mismos por la cantidad de horas que ustedes oran. Véanse a ustedes mismos por la cantidad de versículos de la Biblia que ustedes se puedan aprender de memoria. Dice la Biblia que debemos vernos según las capacidades que hemos recibido de Dios. Otras traducciones en la Biblia utilizan la palabra fe. Véanse según la fe que hemos recibido de parte de Dios. Y no hay conflicto, porque por medio de la fe en Dios tenemos capacidades. Y por las capacidades que tenemos podemos creer en Dios. Pero me llama la atención cómo la Biblia nos dice que debemos vernos en base a las capacidades. Tú tienes capacidades que Dios ha desarrollado en tu vida por conocerlo a Él. Este mundo conoce capacidades naturales, capacidades hereditarias. Podemos ir a las universidades y aprender y tener capacidades. Pero las capacidades de las que la Biblia habla son las capacidades que Él ha preparado para los que forman parte de su iglesia. Y es que más adelante este versículo dice lo segundo: es que en el cuerpo humano tenemos funciones, funcionamos. Dice algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos formamos el cuerpo de Cristo. Lo segundo que te menciono es que la iglesia no es un lugar solamente al que vamos. Está padre visitar la iglesia, nos encanta recibirte. Desde temprano llegamos, acondicionamos este lugar. Hay personas que ensayan toda la semana para prepararnos para recibirte. Pero el mayor potencial de la iglesia no está cuando asistimos a ella, sino cuando entendemos que somos la iglesia. Y sí asistimos, pero asistimos por una identidad. Diga conmigo, por favor, fuerte: la iglesia somos. De hecho, así se llama la predicación del día de hoy. Porque a veces con la iglesia sucede con frecuencia lo que pasa con el cerebro humano. La gente que ha estudiado el cerebro humano dicen que la mayoría de las personas solamente utilizan una capacidad mínima de su cerebro. Eso nos sirve para hacer lo que hagamos y solamente los más inteligentes desarrollan apenas un 20, un 30% de su capacidad cerebral.
se han hecho historias, se han leído, escrito libros, se han hecho investigaciones, se han hecho películas. ¿Qué pasaría si el ser humano usara el 100% de su capacidad? Y así sucede con la iglesia. La iglesia tiene un gran potencial de parte de Dios. Dios creó la vida cristiana para cambiar positivamente la historia de la sociedad, que cada vez está sufriendo más y está cada vez más confundida. Dios diseñó la iglesia para que compartiera esperanza y amor a un mundo, a una sociedad que cada vez se destruye más y más. Pero la iglesia ha perdido sus capacidades porque hemos creído que asistir a la iglesia es todo lo que podemos hacer. Eso es un principio, pero el más grande potencial, la más grande bendición que Dios quiere compartir en tu vida a través de la iglesia, lo será cuando te enteres que la iglesia somos. Los que lo crean digan conmigo fuerte: la iglesia somos. Oh, ¿no quieres darle un aplauso a Dios fuerte? La iglesia somos la iglesia. Y la siguiente parte dice que todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Este versículo no dice conformamos, porque no somos solamente materia prima con la cual se construye la iglesia, sino de alguna manera tú y yo colaboramos para que la iglesia funcione. Si bien Cristo Jesús es el edificador principal y Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Él es el arquitecto, el sustentador, el dueño de la iglesia. Cuando nosotros creemos en Jesús, si queremos encontrar el máximo potencial de la iglesia, la mayor bendición que Dios tiene preparado para nosotros, debemos entender que formamos la iglesia. Dile a tu vecino: tú y yo formamos la iglesia. Logramos que la iglesia suceda. Y este es el ADN original que Dios ha preparado para su iglesia. Yo sé que hay muchas instituciones religiosas, hay muchas tradiciones espirituales, y en la mayoría de los casos hay unos cuantos, solo muy pocos, organizan para que la mayoría solamente asista a la iglesia. Pero Dios no diseñó así la iglesia. Dios diseñó la iglesia para que todos juntos formáramos el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a formar? Con las capacidades que Él nos ha dado. Diga conmigo fuerte: capacidades. Dice Jesús, cuando habló de las capacidades y habló de la iglesia, Él dijo lo siguiente, lo relata el evangelista Mateo en el capítulo 5, verso 13. Jesús dijo: ustedes son, hablando de su iglesia, como la sal que se pone en un horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. Dios preparó que su iglesia fuera conocida por las capacidades que tiene de parte de Dios. Porque de nada nos serviría cantar muy bien todas las canciones, de nada nos serviría aprendernos de memoria la Biblia y tener vidas religiosas y darnos golpes de pecho, si cuando salimos al mundo, si cuando enfrentamos en la escuela, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, ellos no ven en nosotros una capacidad especial. Mucha gente quiere evangelizar al mundo dando bibliazos, regañando, debatiendo, buscando el Dios verdadero, pero en realidad este mundo está buscando quien les dé una solución, quien les dé un abrazo, quien tenga una capacidad especial de parte de Dios, que traiga paz donde hay aflicción, que traiga solución donde hay caos, que traiga orden donde todo está revuelto y desordenado. Capacidades, y esas capacidades están en la iglesia cuando comprendemos que a la iglesia no solo vamos, que la iglesia somos, que la iglesia no solamente sucede, sino la iglesia la edificamos. Cuando edificamos la iglesia, cuando entendemos nuestro ADN en la iglesia, entonces Dios empieza a ponernos capacidades especiales. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, y cuando Jesús narró esta historia, es porque en ese entonces utilizaban sal, bloques de sal, piedras grandes de sal, y las ponían como el piso de los hornos. ¿Para qué? Porque la sal se convertía en un irradiador, en un radiador que difundía el calor, y rápidamente el horno encontraba una alta temperatura, porque la sal rápidamente se templa. Lo mismo pasa hoy con las nieves. Usted sabe que la nieve, ¿a cuántos les gustan las nieves?
Pues la nieve la hacen con sal, porque la sal ayuda a que se enfríe y rápidamente la nieve tome esa característica que tiene. Así pasa con la sal. Pero hay una cosa muy interesante que al principio parece muy desagradable. ¿Sabía usted que la sal en ese entonces la combinaban con estiércol para usarla como combustible? Porque se oye muy bonito cuando la Biblia dice: ustedes son la sal, y todos decimos amén, ¿no? ¿Alguna vez ha dicho amén? ¿Cuántos son sal? Amén. Nomás que la sal la combinaban con estiércol. Jesús lo sabía porque era tradición. Los discípulos lo sabían porque era tradición. Y sabes, a mí me enseña una cosa. Yo no sé de qué puedas aprender de eso, pero a mí me enseña una cosa. Dios diseñó a la iglesia no para que viviera en una montaña elevada, no para que levantara muros en la sociedad donde vive, no para rechazar a las personas que tienen problemas, adicciones, no para rechazar a la gente que no vive, que no viste muy bien o que no tenga un nivel socioeconómico. No, Dios puso a la iglesia en medio de la sociedad, ahí combinándose con los problemas, las situaciones difíciles, con las personas que parecen no tener un buen aspecto, para que igual las abracemos y les compartamos del amor de Jesús. Eso lo entendemos cuando sabemos que la iglesia somos la iglesia. No solamente el domingo vamos a la iglesia, el lunes somos la iglesia, el martes somos la iglesia, en la escuela somos la iglesia, en mi trabajo somos la iglesia, en el microbús, en el metro, somos la iglesia. Dígalo fuerte conmigo: somos la iglesia. Pero necesitamos desarrollar capacidades. ¿Sabe? A mí me entristecería mucho un día llegar delante de Dios y que me preguntara el Señor: oye, como pastor, ¿qué capacidades desarrollaste en mi iglesia? ¿Cómo les enseñaste la Biblia? ¿Cómo les predicaste la palabra? A mí me daría mucha tristeza llevar delante de Dios personas que no tienen capacidades, porque entonces no estaría yo predicando el evangelio de una manera correcta. A mí me entristecería que presentara delante de Dios personas con una verborrea muy complicada y un idioma que parece muy espiritual, pero que no tengan capacidades para solucionar los problemas graves de nuestra sociedad. Dios quiere darte capacidades para cambiar la historia que estás viviendo en tu familia. Dios quiere darte capacidades para cambiar la inercia de destrucción, a lo mejor en la economía o en la empresa donde tú trabajas o en la escuela a donde tú asistes. Dios quiere darte capacidades para cambiar positivamente la historia de nuestra sociedad. Pero estas capacidades vienen de Dios, no solo cuando asistimos a la iglesia, sino cuando somos la iglesia. Y quiero hacerles una pregunta. A ver, para los que pusieron atención al versículo de la Biblia que leímos, de las capacidades que Dios nos da, quisiera generar un poco de tensión. Y yo sé que todavía es muy temprano y es domingo, pero vamos a poner a chambear nuestra mente. ¿Les gusta poner a trabajar la mente? Aquí está la pregunta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que todos tenemos capacidades diferentes o que todos tenemos diferentes capacidades? Porque no es lo mismo. Primero analiza la diferencia. ¿Todos tenemos capacidades diferentes o todos tenemos diferentes capacidades? Porque yo siempre había leído este versículo y lo había interpretado como que todos tenemos capacidades diferentes. Es decir, uno tiene una capacidad, otro tiene otra capacidad y otro tiene otra capacidad diferente. Eso es cierto de cierta manera cuando pensamos que Dios nos hizo únicos a cada uno de nosotros. Pero en realidad, y si podemos ver el versículo, yo quiero que se den cuenta que la Biblia dice: todos tenemos diferentes capacidades. Aquí lo que significa es que yo tengo diferentes capacidades y diferentes habilidades. El primer punto repartía las capacidades entre todos, pero la segunda perspectiva nos dice que nosotros tenemos diferentes capacidades. Véanse ustedes mismos como diferente. Dice: y a todos Dios nos ha dado a todos. ¿A cuántos? ¿Y qué nos ha dado Dios? Levanta conmigo tu mano derecha si lo crees y di: yo tengo diferentes capacidades. Vamos, los que lo crean, díganlo pero bien fuerte: yo tengo diferentes capacidades.
Ahora, cuando vemos así la Biblia y leemos la historia, entonces las cosas tienen un mayor sentido. Porque a veces yo les confieso que había pensado, bueno, mi trabajo es enseñar. Y luego entonces otro decía, mi trabajo es ayudar. Y luego otro decía, mi trabajo es ofrendar con generosidad. Y el problema es que yo decía, bueno, mi trabajo es enseñar, así que yo no puedo ayudar. Y el que ayuda dice, yo no puedo dar. Y el que da dice, yo solamente doy. Y eso no es la iglesia. Yo quiero que usted lea con atención. Vamos a ver el siguiente versículo. Ahí están, por favor. Y que se dé cuenta que de alguna manera todas estas capacidades las podemos desarrollar. Todas. Dice la Biblia, por ejemplo, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. ¿Cuántos de ustedes pueden compartirle a alguien el amor de Dios que cambió sus vidas? Levánteme su mano. ¿Podemos predicarle a alguien, al taxista, al del pecero, al del metro? ¿Verdad que sí podemos? Ahora luego dice el siguiente: y si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Les quiero hacer una pregunta. ¿Los que sirven no pueden predicar? Claro. ¿Y los que predican no pueden servir? Claro que sí. Imagínate una iglesia donde pensáramos, perdón, yo nomás predico allá afuera, ¿no? Imagínense una iglesia donde los músicos dijeran, no, estas manos nada más son para alabar al Señor, yo no puedo agarrar un trapeador. Imagínense un jovencito que le dijera a su mamá, oye, ponte a lavar los trastes, tiende tu cama. No, porque estas manos nada más son para sacar 9 y 10. Diga conmigo, tenemos diferentes capacidades. En alguna etapa de nuestra vida, Dios nos va a pedir, Dios nos va a invitar que desarrollemos todas estas capacidades. Y luego nos dice la Biblia, si tenemos la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Y sabe, mucha gente dice, es que eso es nada más para los que están muy preparados. Y no es así. Todos ustedes, absolutamente todos, tienen algo muy valioso que enseñar a alguien más. Algo que es un tesoro, algo que es súper valioso para alguien más, algo que alguien en este momento está sedientamente, desesperadamente buscando escuchar, y tú lo tienes. Y Dios a ti ya te lo mostró, y Dios a ti ya te lo enseñó. Así que todos nosotros podemos compartir y enseñar con otros lo que Dios ya nos ha enseñado. ¿Cuántos dicen amén? Así sea la primera vez que vienes. Igual y tú no sabes mucho de lo que está sucediendo aquí en la iglesia, y lo único que sabes es que cuando cantamos algo bonito sentiste en tu corazón. Enséñaselo a alguien más. Dile, mira, yo no sé de qué se trata, pero escuchando ese mensaje recuperé esperanza que me ayudó a volver a vivir. Ya tienes algo que enseñar a los demás. Vamos, ¿quién le aplaude a Dios que lo entienda? El problema de la iglesia es que se nos ha olvidado que tenemos diferentes capacidades y hemos limitado el potencial que tenemos. ¿Ha escuchado frases como, eso a mí no me toca? ¿Las ha escuchado? Vamos, toda la iglesia, diga conmigo. Porque en la vida sabemos, porque cuando vamos avanzando en la vida sabemos que uno no puede ir por la vida solamente haciendo lo que te toca. Si tú ves que un niño se está ahogando en una alberca y no hay un salvavidas, quizá tú no eres experto, quizá tú no tienes un gafet, pero lo dejarías que se ahogara porque no te toca. La vida nos va a desafiar las diferentes capacidades que tengamos. Imagínate una iglesia donde todos enseñáramos, donde todos ayudáramos, donde todos en su nombre predicamos. Luego nos dice, si nos pide animar a los demás, dice la Biblia, debemos animarlos. ¿Debemos qué? Animarlos. Imagínate que tú vienes aquí a la iglesia a cantar a Dios y estás tocando el cielo con tu música y tocando ángeles, pero ves que alguien sentado junto a ti está desanimado. ¿Qué dirías? ¿Eso a mí no me toca? ¿Lo dejarías irse desanimado? No, porque tenemos diferentes capacidades.
Imagínate que estás trapeando aquí la iglesia y con un buen corazón sirviendo a los niños, sirviendo en la música, y ves que tu hermano está desanimado. ¿Qué harías? Bueno, que el pastor lo venga a animar. Bueno, que algún líder lo venga a animar. No. En ese momento sabrás que Dios te da la capacidad para animar a otros, decirles: venga, sí se puede, venga, no te desconectes con Dios, venga, vamos a dar una semana más, venga, vamos a leer nuestra Biblia una vez más, venga, que ese pecado no defina lo que eres, venga, que esa derrota no limite todo tu propósito en Cristo. Vamos a darle un aplauso animado al Señor, vamos a animarnos unos a otros. Esto es lo que la Biblia enseña. Luego dice: y si de compartir nuestros bienes se trata, ¿qué dice la Biblia? Vamos, díganlo todos, no les dé miedo. Algunos tienen los labios así como. Si de compartir nuestros bienes se trata, ¿qué? ¿Quiénes son los que tienen que compartir sus bienes? Todos. Mira, yo he visto gente que dice: pastor, mi ministerio es dar dinero a la iglesia. Son empresarios, son ricos, tienen dinero. Y siempre he visto un fenómeno: si ese empresario se desconecta de la iglesia y solo manda cheques, ese empresario va a la ruina en su relación con Dios. Porque la vida cristiana no consiste en mandar cheques solamente. Lo he visto cientos de veces. Y a veces la gente que dice: es que mi ministerio es dar, se les olvida que también nuestro ministerio es ayudar, que también nuestro ministerio es animar a otros. Por eso me encanta cuando hombres de Dios, aunque son empresarios y aunque sostienen la iglesia, de la misma manera, si un día hace falta limpiar la iglesia, aquí los ve limpiando la iglesia. Si alguna vez hace falta dar una clase, una predicación, evangelizar a alguien, igual lo hacen, porque tenemos diferentes capacidades. ¿Quién lo cree? Que le dé un aplauso al Señor bien fuerte, venga. El otro día me impresionó en la iglesia. Había entre nosotros una mujer que en su casa tenía varias empleadas que le ayudaban con la casa en su casa. Ella nunca lavaba un baño en su casa, nunca trapeaba, tenía muchas empleadas, pero cuando venía a la iglesia, aquí la veía agarrando un trapeador. Nadie la obligaba, nadie la forzaba, pero entendemos que tenemos diferentes capacidades. ¿Cuántos dicen amén? Entonces entendemos dónde está el potencial en la iglesia, dónde está la fuerza de la iglesia. Por eso entendemos por qué a veces la iglesia ha sido una iglesia débil, una iglesia que no ha sido relevante en la sociedad, porque la mayoría de sus miembros se han conformado con asistir a la iglesia y no con ser la iglesia. Se han conformado para disfrutar de la música, para aprender algo lindo de la enseñanza, pero se han olvidado de que ellos también tienen capacidades, que Dios también tiene para ellos un plan de convertirlos en edificadores de la casa de Dios, en formadores de la casa de Dios. Por eso el día de hoy estamos todos ante una decisión muy importante en la vida. Hoy tenemos que responder a una pregunta en nuestro corazón que va a determinar nuestro propósito eterno. Y esta pregunta es: ¿voy a ser alguien que visite la iglesia o voy a ser alguien que forma la iglesia? ¿Voy a ser alguien que solo aprenda cosas lindas o voy a ser alguien en quien Dios desarrolle capacidades sobrenaturales? Esa es la pregunta que marcará el destino de tu vida y el destino de nosotros como iglesia. El destino que nos permitirá compartir del amor de Dios. Solo un pastor no puede predicarle a los 20 millones de habitantes, no se puede. Solo un grupo de 5 o 10 líderes, pastores, no pueden animar a todas las personas. Si algo grande Dios va a hacer con nuestra vida, es porque todos entendemos que a la iglesia no solo vamos. Sí vamos a la iglesia, pero vamos a la iglesia porque somos la iglesia.